tardes, bienvenidos a nuestra charla con el especialista del mes de septiembre. Hoy nos acompaña el doctor Daniel Reyes Torres, neurólogo de nuestra institución, y nos va a hablar sobre el Alzheimer, cómo llevar una mejor calidad de vida. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias por el espacio. Espero resolver las mayores dudas de nuestros seguidores y esperemos que tengamos un buen rato para poder responder todo. Entonces, invito a dar inicio con nuestra charla. La palabra demencia realmente es un grupo de síntomas que alteran la parte cognitiva. La parte cognitiva involucra lo que es la memoria, lo que es la parte de atención, la parte social, pensamiento, comportamiento de los pacientes. El tema de hoy es enfermedad por Alzheimer. La demencia, para tener en cuenta a nivel epidemiológico, se estima en los estudios del 2015 que en el mundo más o menos 47 millones de personas pueden cursar con una demencia y que en el 2050 la expectativa es que hayan 131 millones más o menos de pacientes con demencia. En Estados Unidos el 5.8% cursan con demencia de tipo de enfermedad de Alzheimer y la expectante para el 2050 es que haya más de 13 millones. En nuestro país los estudios, aunque son pocos, pero los que han estudiado un poco más la enfermedad de Alzheimer y las demencias neurodegenerativas, tenemos un estimado de más o menos 350.000 habitantes, el cual el 70% son con enfermedad de tipo Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer se debe a un neuropsiquiatra alemán del siglo XIX y empezando el siglo XX, cuando murió, donde evidenció unos signos clínicos evidentes de alteración de la memoria, y él después confirmó con los estudios neuropatológicos que era típico de unas placas que evidenciaba en el cerebro. De ahí viene el nombre de Alois Alzheimer, se llamaba este neuropsiquiatra, y de ahí se vino el nombre de la enfermedad de Alzheimer. Toda demencia no significa enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es sí la demencia más frecuente, pero tenemos otras demencias que no son tan prevalentes, pero no son tan infrecuentes, que pues el tema de hoy es no ahondar en estas diferentes. La enfermedad de Alzheimer tiene algunos estadios. Consideramos como deterioro cognitivo leve y los deterioros cognitivos mayores que pueden estar asociados a la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuál es la fisiopatología o por qué se cree que pasa la enfermedad de Alzheimer? Se ha visto una mutación en algún gen que se llama apolipoproteína E4, pero es un acúmulo de unas proteínas que tenemos, como nuestro cerebro trabaja bioquímicamente, entonces hay unas proteínas que se pegan, se llaman las placas de beta-amiloide, y unos ovillos neurofibrales que son por una proteína tau. Esto hace que realmente en el cerebro estas conexiones que tenemos con nuestras neuronas, que son millones y millones de neuronas y millones de sinapsis por segundo, se involucren y empiezan a alterarse, entonces no tiene buena comunicación. Entonces estas placas se vuelven como si fuera un pegote en el cerebro y hace que cada vez sea más neurodegenerativo, como que es lo típico de la enfermedad de Alzheimer. Hay factores que tenemos, los llamamos factores de riesgo. Algunos son modificables y algunos no modificables. Los factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer, los modificables, son los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos, los pacientes con dislipidemia, que es la alteración de las grasas. Los pacientes, se cree que los pacientes con menor formación académica pueden tener más riesgo, los pacientes que tengan más sedentarismo, el consumo de alcohol, el tabaquismo, son factores de riesgo que son modificables, que se pueden modificar por el paciente. Los no modificables, son lógicamente la diabetes, la hipertensión. Las mujeres tienen más riesgo de producir enfermedad de Alzheimer, y tenemos lógicamente el factor genético, que tengan este gen alterado genéticamente, pues tienen más riesgo. Los factores no modificables son los que acabo de hacer,
que lógicamente podemos ayudar a que disminuya el riesgo. Hay un porcentaje por edad. Se cree que la enfermedad de Alzheimer en los pacientes es la enfermedad frecuente en mayores de 60 años, y hay un porcentaje, se dice que más o menos de 60 años a 74 años tiene un riesgo del 5 al 8% de presentar enfermedad de Alzheimer. Del 75 al 84 años puede aumentar a un 17%, y pacientes mayores de 85 años tienen un riesgo de presentar enfermedad de Alzheimer el 32%. Entonces, es importante saber que el deterioro cognitivo lo dividimos como deterioro cognitivo leve y deterioro cognitivo mayor, pero la enfermedad de Alzheimer también tiene un deterioro cognitivo que es leve. Entonces tiene estadios, como venía diciendo, son estadios preclínicos que a veces pueden ser muchos años antes sin que el paciente inicie con la sintomatología. ¿Cuál es la sintomatología más frecuente en la enfermedad de Alzheimer? Es la pérdida de memoria. ¿Y cuál es la pérdida de memoria? Es esa pérdida de información reciente que se pierde. Entonces el paciente no encuentra los objetos, no encuentra encontrar lo que está diciendo. Después empezamos a notar la parte social, hay componentes psicológicos donde vamos a ver pacientes deprimidos, pacientes apáticos. Apatía es ese desinterés que en lo que normalmente le gustaba hacer ya no le gusta hacer. Está el componente social, son pacientes que empiezan a aislarse un poco de todas sus reuniones familiares, de su familia, y hay cambios ya comportamentales que pueden ser empezar a tener irritabilidad o agresividad, y pueden haber cambios psiquiátricos donde empezamos a tener diluciones, que es esa paranoia o alucinaciones. De acuerdo al estadio en la enfermedad de Alzheimer podemos clasificarla. Todo lo que es deterioro cognitivo leve no significa que tenga una enfermedad de Alzheimer. Hay que evaluarlo muy bien. Hay muchas causas, hay causas de deterioro cognitivo leve que pueden ser patologías estructurales, patologías carenciales, como falta de vitaminas, una hipovitaminosis asociada con vitamina B12, ácido fólico, enfermedades tiroideas. Y hay otra demencia que son en pacientes con enfermedades cerebrovasculares, que es el ataque cerebrovascular, ACVs, traumas craneanos o hemorragias intraparenquimatosas pueden desencadenar otro tipo de demencia, que es la demencia tipo vascular. Entonces, estas fases de estadio preclínicos es donde ahora se está estudiando un poco más la enfermedad y tratando de buscar unos biomarcadores que nos generen y nos identifiquen qué paciente posiblemente pueda tener una demencia futura. No siempre esos pacientes con estos biomarcadores, algunos se puede saber, pero no siempre puede tener síntomas a largo. Después vienen los deterioros cognitivos leves asociados a Alzheimer. ¿Qué significa leve? Significa que puede tener alteración del dominio, alteración cognitivo, alteración de la memoria, pero el paciente es suficiente y no es limitante para hacer su ABC diario. O sea, es un paciente que conduce, es un paciente que todavía maneja su dinero, es un paciente que todavía paga todas sus facturas, paga sus servicios públicos. Ya cuando pasamos a lo que es demencia, significa el grupo de síntomas que ya no afectan solamente la memoria, sino que nos afectan el lenguaje, el componente social, el pensamiento, el raciocinio, nos dificulta planeación y resolver un problema. Entonces lo llamamos un deterioro, una demencia leve, moderada y severa. ¿Qué depende de estos estadios? Es lo grave que puede ser para que el paciente no pueda hacer su funcionamiento diario, vestirse, bañarse, comer, salir solo, conducir, manejar el dinero. Entonces, eso es lo que consideramos los estadios ya avanzados de la demencia de enfermedad de tipo Alzheimer. Tenemos, como nuestro cerebro trabaja bioquímicamente, la glucosa es el mayor combustible de nuestro cerebro. Entonces, es importante que estos pacientes lo que es el ejercicio y la diabetes se pueda controlar para evitar el riesgo y cambiar estos factores que los que llamamos modificables. La enfermedad de Alzheimer
desafortunadamente no tenemos una cura, no la hay en ningún lado. Tenemos algunos medicamentos que podemos ayudar a enlentecer un poco el proceso y a mejorar algunos síntomas, pero no es algo curativo. Como nuestro cerebro tiene neurotransmisores, algunos de estos medicamentos ayudan a que estos neurotransmisores tengan mejor vida en el cerebro, y hay otros medicamentos que lo que hacen netamente es bloquear unos receptores específicos. Por ahora, lo importante ante un paciente que tenga pérdida de memoria es consultar siempre al neurólogo. Nosotros lo que hacemos es hacer unas evaluaciones de tamizaje inicialmente en consultorio, lógicamente descartar las causas carenciales, por eso va a haber una batería de exámenes, va a haber una neuroimagen llamada resonancia. Algunos pacientes podemos hacer lo preclínico de los síntomas, pero lógicamente el sistema de salud hace que se vuelva un poco más difícil de pedir estos biomarcadores, no son tan fáciles de solicitar en algunos pacientes y costo efectivos pues hay que tomarlos en cuenta. Entonces es importante que cuando el paciente tenga este deterioro cognitivo, que es esta pérdida de memoria, siempre consultar al neurólogo. Nosotros tenemos que trabajar con un equipo multidisciplinario. Nosotros nos apoyamos de especialistas en psicología, neuropsicología, en psiquiatra, en geriatra. Siempre es importante, no quiere decir que la demencia de tipo Alzheimer, enfermedad de Alzheimer, sea normal del envejecimiento, no es cierto. O sea, sí hay síntomas y se llama deterioro cognitivo asociado a la edad, que pueden haber cambios de memoria, pero son esos pacientes que olvidan, pero después encuentran lo que están encontrando, en lo que están buscando, o son pacientes que olvidan la tarea que están haciendo, pero después cogen el hilo y vuelven a hacer. O son pacientes que buscan algo y paso a paso vuelven a tomar en cuenta hasta que encuentran el objeto. Esos son más en pacientes más deterioro cognitivo secundario a la edad. Cambios diferentes a la alteración cognitiva de pérdida de memoria, que no encuentra, no puede razonar, el pensamiento falla, no tiene alteraciones de la parte visoespacial, son pacientes que se pierden. Y son pacientes que no pueden entablar conversaciones cuando están en familia, se pierden, entonces son los que empiezan a aislarse, lógicamente las alteraciones psiquiátricas. Es importante cuando empiecen todos estos síntomas acudir oportunamente al neurólogo para que podamos determinar si estamos ante un deterioro cognitivo secundario a edad o estamos ante un deterioro cognitivo secundario a una enfermedad que puede ser reversible, o estamos ante unos síntomas claros que podrían generarnos o hacernos pensar que pueda terminar en una demencia, y en una demencia que es la más frecuente, que es la enfermedad de Alzheimer. Doctor, entonces invitamos a nuestros seguidores que están viendo esta transmisión a que nos envíen sus preguntas, que vamos a iniciar nuestra ronda de preguntas. Previamente nuestros seguidores nos han enviado algunas preguntas, entonces vamos a iniciar con la pregunta de Luz Marina. ¿La demencia es lo mismo que el Alzheimer? Doña Luz Marina, es importante esa pregunta. No, como empezamos la charla, demencia es un grupo de síntomas. Sí son síntomas que alteran la parte cognitiva, dentro de eso la memoria, pensamiento, lenguaje y la parte visoespacial. No, Alzheimer es un tipo de demencia, sí es la principal demencia neurogenerativa, pero todos los cambios no pueden ser secundarios a veces a la enfermedad de Alzheimer. Entonces por eso es importante evaluar y acudir pronto cuando hay síntomas para determinar si estamos ante un inicio de una enfermedad de Alzheimer o estamos ante otro tipo de demencia. Para recordarles, la enfermedad de Alzheimer puede cursar con otro tipo de demencia, y son las famosas demencias que nosotros las llamamos como demencias mixtas. Son pacientes que pueden tener enfermedad de Alzheimer y una demencia vascular, secundaria a un ataque cerebrovascular, a un trauma craneal, o que tengamos a una hemorragia en el cerebro y que tenga todas esas secuelas. Entonces no es lo mismo. Muy importante esa pregunta. Tenemos una pregunta de Gloria y también nos dicen desde Facebook que por favor hablemos un poco más fuerte. ¿Cuáles son los síntomas del Alzheimer? Bueno, los síntomas iniciales es la parte, el deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo realmente es la pérdida de memoria reciente, o sea, se pierde
esa memoria de la información reciente que tiene el paciente. Entonces, siempre van a tener más memoria del pasado, pero lo que le acaban de decir al paciente no, entonces se vuelve repetitivo, se vuelve perseverancia. Esos son los síntomas claros de la enfermedad de Alzheimer. Ya después vienen los síntomas psiquiátricos, como síntomas depresivos, la apatía que venía diciéndole, el aislamiento social, la dificultad de la habilidad visoespacial. Son pacientes que se pueden perder y no pueden tener esa planeación en los recibos de pago. Por ejemplo, son pacientes que pagan una y otra vez la factura. Entonces, son más síntomas que pueden iniciar precozmente de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, tenemos una pregunta desde Instagram. Buenas tardes, al estar tan de moda el diagnóstico de Alzheimer, ¿cómo determinar si simplemente son olvidos normales o están presentando inicios del diagnóstico? Ok, importante. Vuelvo y enfatizo, los síntomas de olvidos no significan que vaya a tener siempre una enfermedad de Alzheimer. Hay muchas causas, por eso es importante que si el paciente, el familiar ve y nota que hay alteración de la memoria, es necesario que tenga una valoración. La valoración con el neurólogo, ¿qué es lo importante? Tener una historia clínica detallada de todo el familiar, de lo que nos pasa con el paciente, tener una batería de exámenes para excluir las enfermedades que nos pueden alterar la memoria, que sean las reversibles, todos los antecedentes psiquiátricos, medicamentos, hipovitaminosis, estructuralidad a nivel del cerebro. Entonces, después de eso, hacemos todo con un equipo multidisciplinario, la batería para pensar y determinar si estamos ante un inicio de una enfermedad de Alzheimer. Santi Gómez 9 nos pregunta desde Instagram. Doctor, buenas tardes. ¿El Alzheimer es hereditario? Buenas tardes. El Alzheimer tiene un componente hereditario, tiene un componente genético. La literatura evidencia que si un papá o una mamá tiene una enfermedad de Alzheimer, tiene un mayor riesgo, sí, de tener una enfermedad degenerativa de tipo enfermedad de Alzheimer, y más si tiene un componente genético. El componente genético es una alteración del gen de la apolipoproteína E4. Carolina Manrique nos pregunta desde Facebook, ¿a qué edad se puede diagnosticar ya como enfermedad de Alzheimer? Como venía diciéndole, la edad lógicamente es la enfermedad neurodegenerativa. Mayores de 60 años, la más frecuente mayores de 60 años, no es tan normal antes de 60 años, aunque hay unas variaciones atípicas, que es lo que llamamos nosotros, pero el porcentaje son en pacientes mayores de 60 años, que tenemos entre 65 años a 74 años, el porcentaje es de 5 al 8%, de mayor de 75 hasta 84 años pasa hasta el 17%, y mayores de 85 años la probabilidad de tener una enfermedad de Alzheimer va hasta un 33%. O sea, la edad sí es un riesgo de enfermedad de Alzheimer, pero vuelvo y repito, el hecho del envejecimiento no significa enfermedad de Alzheimer siempre. Bueno, doctor, estamos recibiendo unas preguntas en Instagram que van muy de la mano. Una es, ¿cómo es el manejo de la enfermedad? Y la otra es, ¿cuáles son las terapias efectivas para minimizar el deterioro del diagnóstico? Bueno, la enfermedad tenemos tratamientos farmacológicos y tratamientos no farmacológicos. Los tratamientos farmacológicos son medicamentos que nos ayudan a que algunos neurotransmisores, estas sustancias bioquímicas de nuestro cerebro, tengan mejor sinapsis. Contamos con un arsenal de medicamentos a nivel mundial, son pocos, y algunos que son para receptores específicos. Y en estudio algunas moléculas que llamamos monoclonales, que están más en estudio en la fase preclínica, pero con estos mismos marcadores. Pero lo más importante del tratamiento farmacológico depende el estadio de la demencia de tipo Alzheimer. Todos los pacientes no se benefician, pueden tener reacciones adversas, efectos adversos, y en algunos pacientes en estadios avanzados los medicamentos desafortunadamente no nos ayudan en mucho. Entonces tenemos el tratamiento no farmacológico, que es cambiar todos estos factores que son modificables: la dieta, el ejercicio, tener una mayor reserva cognitiva. La mayor reserva cognitiva es un paciente que está aprendiendo cosas nuevas, estudiando cosas nuevas, el ejercicio, la terapia cognitiva, la terapia multidisciplinaria que podamos tener. Pero tenemos dos frentes para tratar de ayudar al paciente con demencia: lo farmacológico y no farmacológico, y lo que llamamos la terapia cognitiva, que es lo importante de lo no farmacológico. Bueno, tenemos una pregunta de Felipe. ¿Es cierto que el Alzheimer afecta más a hombres que a mujeres?
Felipe, importante. No, afecta más a las mujeres. Evidentemente en la literatura se ha visto que tiene más prevalencia en las mujeres. En la literatura antes se deseaba que las mujeres, por tener menos, en algunos años, el tener la dificultad para llevarla a una educación, a una formación normal, producía un poco más de demencia. Ahora parece que sigue siendo igual, aunque las mujeres tienen ahora mayor formación académica. Doctor, ¿puedo hacer cambios en mi vida para evitar el Alzheimer en el futuro? Sí, los cambios que hay que hacer son los factores que podemos modificar. Hay que hacer mucho ejercicio, actividad física, actividad mental, que es lo que llamamos nosotros, que es la terapia cognitiva, hacer cosas nuevas que su cerebro no aprenda, porque su cerebro se vuelve automático. El hecho de conducir, bicicleta, un carro, ya se vuelve automático, pero la idea es aprender cosas nuevas que usted no haya hecho, tener un buen rol social, la lectura, la mejor vitamina, dormir mucho mejor, una dieta balanceada, una dieta rica, se cree que en granos secos, en omega 3, que son todos estos alimentos de mar y esas cosas. Tenemos una pregunta de Carolina Sarmiento desde Instagram. Quisiera saber si es una enfermedad que se pueda mantener controlada o a medida que avance el tiempo empeore. Señora Carolina, importante la pregunta. Es una enfermedad neurodegenerativa, o sea, a medida que pase el tiempo, si tiene un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, los síntomas van progresando y llega algún momento donde llega a ser tan grave que limita la funcionalidad del paciente. Lo que hacemos con los medicamentos no tiene un alentamiento en la enfermedad, lo que podemos hacer es controlar algunos síntomas que son los que hemos dicho durante la charla, pero no tenemos cómo detener la enfermedad, sigue siendo neuroprogresivo. Nos pregunta Cristina, ¿es normal la agresividad en personas con Alzheimer? Sí, la agresividad es uno de los cambios comportamentales psiquiátricos, pueden ser no tan al inicio de la enfermedad de Alzheimer, puede ser en las etapas moderadas a severas. Inicialmente no es lo típico, habría que pensar en otro tipo de demencia que por ahora no estaríamos pensando que sea una enfermedad de Alzheimer, pero sí en estadios avanzados moderados. Ana nos pregunta, en caso de pérdida de memoria en una persona joven, ¿se puede pensar en Alzheimer? No es tan típico, menores de 60 años, y habría que hacerle toda la batería de estudios para pensar si estamos ante una enfermedad de Alzheimer que pueda ser atípica. No es lo típico, hay que pensar siempre en otras causas, en causas estructurales, o sea, llámese un tumor, una masa, hemorragias, traumas, síntomas, depresión, ansiedad, hipovitaminosis, otros medicamentos, pero no es lo típico. Tenemos otra pregunta desde Instagram. Doctor, ¿las pruebas cognitivas juegan un papel importante para el neurólogo dirigir el tratamiento? Claro. ¿Qué especialista hace estas pruebas? Claro, es supremamente importante. Nosotros, dentro del grupo de tratar las demencias, pues es un grupo multidisciplinario, tenemos que apoyarnos de las neuropsicólogas, que son las que hacen estas pruebas cognitivas y nos ayudan a tener un perfil del paciente. Con esas pruebas, lo que nosotros vamos a evidenciar es qué dominios están alterados y qué estadio podría estar la enfermedad. Muy interesante la pregunta. ¿Cómo puedo apoyar a un familiar con este padecimiento? Bueno, es importante primero al cuidador tener paciencia, ayudarlo en toda su rehabilitación cognitiva, en su parte física, en su nutrición, en su cuidado si ya está en etapas avanzadas. En etapas iniciales el paciente empieza a chocar con el cuidador porque empieza a tener esa paranoia que se le pierde algo y me están robando, o ustedes me escondieron, o ustedes quiénes son. Es tratar de no chocar con el paciente, sino acomodar un poco más la situación y ser amena para el paciente, porque el paciente en algún momento él ya pierde esa noción. Entonces es importante que el paciente trate de armonizar esa vida con el paciente con una demencia tipo Alzheimer en estados moderados avanzados. Bueno, tenemos una pregunta de Aura. ¿Cuándo se considera demencia y cuándo se considera Alzheimer? Bueno, demencia es el grupo de síntomas y Alzheimer tenemos que hacer los estudios y determinar si hay más de compromiso de los dominios alterados para empezar de que estemos ante una enfermedad de Alzheimer, más sumando todos estos riesgos que hemos nombrado y todas estas pruebas, descartando todas las causas que son reversibles de la enfermedad
para pensar de que estemos ante una enfermedad. La demencia, la enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia, la más frecuente de las demencias neurodegenerativas es la enfermedad de Alzheimer. Doctor, ¿a qué edad es normal que aparezcan los primeros síntomas del Alzheimer? Lo normal es que sean por encima de 65 años, por eso digo, pacientes que tengan menores de 65 años son síntomas que pueden haber una demencia de inicio temprano, pero son muy atípicos, entonces tendríamos que enfocarnos en qué otra demencia o esté asociada con otra patología neurodegenerativa. Sebastián nos pregunta, ¿qué causa el Alzheimer? Sebastián, interesante la pregunta, entonces vuelvo y hablo de la parte bioquímica de nuestro cerebro. Nuestro cerebro lo que se hace es acumular una placa, que es una proteína que se llama la amiloide, y se vuelve como un pegote en nuestras neuronas, y unos ovillos neurofibrales que lo produce otra proteína que se llama la proteína tau. Alguna genéticamente están más predispuestos algunos pacientes que otra, pero básicamente eso es lo que conocemos, que esta red de sinapsis que hace se va deteriorando porque se vuelve, para hacer entender un poco más al público, es como si fuera un pegote y no deja que tenga una plasticidad su cerebro. Tenemos una pregunta de Francia. Doctor, ¿el Alzheimer tiene cura? No, desafortunadamente no hay cura. En ningún lado hemos encontrado que esta enfermedad, un paciente se cure con demencia. No, probablemente si han mejorado, empieza con deterioro cognitivo, esos olvidos y mejore, probablemente no sea una enfermedad de Alzheimer, haya sido otra causa, pero desafortunadamente no tenemos por ahora un medicamento que cure la enfermedad. Bueno, doctor, ¿qué actividades de estimulación se pueden realizar en casa para una persona con Alzheimer? Bueno, la estimulación, tenemos todo lo que es terapia ocupacional, la rehabilitación cognitiva. Entonces, algunos pacientes, de acuerdo a los estadios, son pacientes que ayudan con las sopas de letras, los crucigramas, los sudokus, la lectura, la musicoterapia, la cromoterapia. A algunos pacientes les gusta lo de las mandalas. La mandala realmente es una terapia que inició en India, más que todo son círculos o ruedas que la mayoría de personas lo que hacen es colorearlas. A veces lo que uno invita es a crearlas, es más fácil para rehabilitar un poco más. Pero todo esto y lógicamente encerrar al paciente y llevarlo a lo social, comprometerlo en las reuniones, no aislarlo, jugar cosas de mesa, jugar un ajedrez, un dama de chinas, cosas que el paciente normalmente nunca lo hizo, pero puede aprender y eso nos ayuda como una terapia cognitiva. Bueno, tenemos otra pregunta desde Instagram. Doctor, ¿estas terapias cognitivas las hace la neuropsicóloga o la terapeuta ocupacional? Realmente la más entrenada en hacer terapia cognitiva es la neuropsicóloga. Sí. Bueno, entonces para ir cerrando, doctor, ¿nos puede regalar algunos tips para las personas que quieren prevenir esta enfermedad? Bueno, es importante la actividad física, como todo, le dicen a uno actividad física, la nutrición, toda la parte social, la parte donde nos podamos involucrar en juegos nuevos, en actividades nuevas para nosotros, una actividad que no tenga tantas cosas que sean repetitivas, porque nuestro cerebro pues lo aprende muy fácil, entonces cada vez son cosas más difíciles para el cerebro, pero que uno lo puede hacer porque nuestro cerebro realmente aprende a hacer cosas nuevas. Lo importante siempre cuando tengamos estos cambios de memoria es acudir a un neurólogo para determinar si estamos ante un inicio de una enfermedad de Alzheimer o estamos ante otra cosa. Es importante, después de tener la enfermedad, que los cuidadores se ayuden a rotar estos con la familia, a manejar y armonizar la enfermedad, porque pues lógicamente el cuidador se agota y después forma unos síndromes que se llaman el síndrome del cuidador y son pacientes que terminan siempre aislados a la final porque el familiar empieza a tener fatigabilidad y agotamiento de este paciente con esta enfermedad. Es importante eso, la consulta oportuna y todo lo que habíamos hablado de la parte modificable. Doctor, en cuanto a la alimentación, ¿qué alimentos podríamos consumir para prevenir este padecimiento o qué alimentos tal vez no nos ayuden tanto con esta enfermedad? Bueno, realmente, como se ha evidenciado en la literatura,
la parte de la dieta mediterránea, que son frutos secos, aceite de oliva, pescados de mar, baja en grasas, trans, todo lo que son verduras. Es importante disminuir probablemente las carnes de tipo rojas. Eso nos ayuda un poco más en la alimentación que se ha evidenciado en esta enfermedad. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, gracias a todos, y el grupo de neurología del Centro Médico Imbanaco está a disposición a aclarar las dudas y cualquier cosa. Muchas gracias por el espacio. Bueno, y a nuestros seguidores, gracias por acompañarnos siempre. Les deseamos una feliz tarde.